La camarera cambió su vaso en silencio. El millonario notó que ella le salvó la vida. La copa cayó de sus manos antes de que él pudiera beberla. Nadie la vio caer. Nadie, excepto él. Rodrigo Altamirano llevaba 48 años aprendiendo a leer los silencios. Y ese silencio, el de esa mujer que recogió los vidrios del suelo sin decir una sola palabra, sin pedir disculpas, sin levantar la vista, le dijo más que cualquier discurso que hubiera escuchado en su vida. El restaurante se llamaba Cima, y no era un nombre casual. Estaba en el piso 42 de la Torre Ámbar, en el corazón de Paseo de la Reforma, con vista completa al bosque de Chapultepec. Una cena para 2 personas costaba lo que Valeria Reyes ganaba en 3 meses. Las mantelerías eran de lino belga, las copas de cristal Riedel, a 4,000 pesos cada una. El menú de degustación incluía un Altamirano Reserva 2018, vino tinto de la cosecha más premiada de la familia, valuado en 2,800 pesos la botella. Valeria lo sabía. Llevaba 7 meses sirviendo ese vino con las 2 manos, siempre con las 2 manos, como le habían enseñado. Esa noche, el señor Altamirano había llegado con su hijo, Sebastián. Valeria sintió el frío antes de verlo. Ese tipo de frío que no viene del aire acondicionado, sino de adentro, del lugar donde uno guarda las cosas que no quiere recordar. Respiró, ajustó la charola, siguió caminando. Su trabajo era servir, y ella era muy buena en su trabajo. La mesa de los Altamirano estaba ubicada en el extremo norte del salón, junto al ventanal principal. Era la mejor mesa del restaurante. Siempre la reservaban para ellos. El maître, un hombre delgado llamado licenciado Garza, aunque nadie sabía bien de qué era licenciado, los había recibido con una reverencia casi imperceptible y los había acompañado personalmente hasta sus asientos. Rodrigo Altamirano tenía el aspecto de un hombre que había trabajado mucho y descansado poco. Pelo blanco, espalda recta, manos gruesas que no coincidían con el traje de 20,000 pesos que llevaba puesto, ojos oscuros, atentos. Una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda que jamás había explicado a nadie. Sebastián, en cambio, era todo lo contrario. Pulido, brillante, sin una arruga ni en la ropa, ni en la expresión. 34 años, mandíbula cuadrada, el tipo de sonrisa que se practica frente al espejo. Llevaba un traje azul marino a la medida y un reloj Patek Philippe que valía más que la mayoría de los departamentos de la colonia donde Valeria vivía. Hablaban de negocios, siempre hablaban de negocios. La fusión con los Herrera nos va a dar acceso a 3 estados más, dijo Sebastián sin levantar los ojos de su teléfono. Para finales del año, la empresa va a valer 60 millones, papá. Mínimo. Rodrigo no respondió de inmediato. Tomó la copa. La sostuvo un momento contra la luz. Valeria estaba a 4 metros. Lo vio. No pensó. No calculó. No se preguntó si estaba bien o mal. Solo se movió. «Perdone usted», dijo, con una voz que no temblaba. «Esta copa tiene una pequeña fisura. Permítame traerle otra». La quitó con suavidad, con las 2 manos, con la misma naturalidad con la que se hace algo que se ha ensayado 1000 veces, aunque nunca antes lo hubiera hecho. Sebastián levantó los ojos del teléfono, la vio, y en ese momento algo en su cara cambió. No mucho, solo lo suficiente para que alguien que lo conociera bien lo notara. Un músculo en la mandíbula, un parpadeo de más. «Oye», dijo con esa voz suave que Valeria conocía de memoria. «¿Tú no eras la que estaba en el turno de la mañana?» «No, señor. Buenas noches». «Qué raro», dijo él, y sonrió. «Juraría que te conozco». Valeria no respondió. Se retiró hacia la estación de servicio, llenó otra copa del mismo Altamirano Reserva 2018 y regresó a la mesa. La puso frente a Rodrigo con precisión, con calma. «Con mucho gusto, señor». Rodrigo la miró. Solo un segundo.
pero la miró. 20 minutos después, el licenciado Garza la llamó a su oficina. El cuarto era pequeño, con olor a café frío y a desinfectante. Había un escritorio, 2 sillas y un cuadro de velero que nadie había elegido porque a nadie le gustaba, sino porque había estado ahí desde siempre. «Valeria», dijo el Garza, sin invitarla a sentarse. El señor Sebastián Altamirano presentó una queja formal. Ella no parpadeó. «Dice que interferiste con el servicio de su mesa de forma no autorizada, que retiraste una copa que no tenía ningún problema». Hizo una pausa. «Y que no es la primera vez que actúas por cuenta propia. La copa tenía una fisura. Eso no es lo que él dice. Yo la vi. Valeria». Garza juntó las manos sobre el escritorio. «El señor Altamirano es uno de nuestros clientes más importantes. Su familia tiene una cuenta abierta en este restaurante desde hace 12 años. Tú llevas aquí 7 meses. Ella sabía lo que venía. Lo supo desde el momento en que vio la cara de Sebastián cambiar. «¿Me estás despidiendo?» Garza abrió un cajón. Sacó un sobre. «Esta es tu liquidación completa. 2 semanas de aviso más los días trabajados de este mes. Todo en regla conforme a la ley». Valeria tomó el sobre, no lo abrió, lo dobló en 2 y se lo guardó en el bolsillo del mandil. «¿Puedo recoger mis cosas?» «Ya están en la entrada». Salió por la puerta de servicio, como siempre. Por esa salida estrecha que huele a grasa y a vapor, que no tiene alfombra ni iluminación bonita, que existe para que la gente como ella no ensucie la entrada principal. Afuera, en la banqueta de Reforma, el aire nocturno olía a smog y a jacaranda. Valeria se paró un momento. Miró el sobre en su mano. Luego miró hacia arriba, hacia el piso 42, donde los ventanales iluminados de cima brillaban como una constelación privada. Se preguntó si la copa que ella había retirado seguía en algún lugar del restaurante. Se preguntó si alguien la había analizado. Se preguntó si importaba. Abrió el sobre. Contó los billetes. 4.300 pesos. Suficiente para la renta de este mes. No para el siguiente. Guardó el dinero, levantó su bolsa del suelo y comenzó a caminar. Antes de continuar, querida, si esta historia ya te tiene con el corazón apretado, imagínate lo que viene. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún capítulo. Hay muchas historias esperándote aquí. No pensó en Sebastián mientras caminaba. No pensó en el trabajo perdido. Pensó en la copa. En el líquido oscuro que se había quedado quieto mientras ella la sostenía. En el olor. Había algo en ese olor. Algo que no era vino. Contagem. 6.847 caracteres, expandindo con sensaciones e diálogos internos abaixo. 3 cuadras después, se detuvo en una esquina. Una señora vendía elotes a esa hora, con el carrito iluminado por una sola bombilla amarilla. El olor a mantequilla y chile en polvo llenó el aire de golpe. Valeria no había comido desde el mediodía. «¿Le pongo de todo, joven?» «Sí, por favor». Se sentó en el borde de la banqueta a comerlo, con las manos, sin servilleta, sola en esa esquina de la ciudad que nunca duerme, con su uniforme de camarera y su sobre de liquidación y ese pensamiento que no la dejaba. El señor Altamirano no debía beber de esa copa. Ella no sabía cómo lo supo, solo supo. A veces el cuerpo sabe antes que la mente. A veces los ojos ven lo que la razón no quiere ver todavía. Y a veces una mujer que ha perdido todo lo que importa desarrolla un sentido distinto para detectar el peligro. No porque sea especial, sino porque ha sobrevivido suficiente. Terminó el elote, tiró el palillo, se limpió las manos en el mandil que ya no necesitaría más. Y siguió caminando hacia el norte, hacia Tepito, hacia el cuarto que rentaba por 3.000 pesos al mes, en un vecindario donde nadie preguntaba nada y nadie esperaba explicaciones. Hacia la fotografía que la esperaba clavada en la pared, junto a la ventana. La niña de 5 años.
de ojos oscuros como los de ella, de sonrisa torcida igual que la de ella, a quien no había visto en 3 años. El cuarto medía 4 metros por 3. Lo había medido el primer día, caminándolo de punta a punta con pasos cortos, como hacía siempre que llegaba a un lugar nuevo. 4 metros por 3, con el baño afuera, compartido con otros 2 cuartos. Con una ventana que daba a un pasillo interior donde nunca entraba el sol directo, solo ese tipo de luz grisácea que no ilumina nada, pero tampoco deja la oscuridad completa. Valeria lo había convertido en algo tolerable, una cobija gruesa sobre la cama, una repisa con 3 libros que nunca terminaba de leer, una vela de la Virgen de Guadalupe sobre el buró, y la fotografía, siempre la fotografía. Camila tenía 5 años en esa imagen. Estaba sentada en el pasto con las piernas cruzadas, sosteniendo un girasol casi del tamaño de su cara. Sonreía con la boca abierta, sin cuidado, sin pose. La habían tomado en un parque de Coyoacán, en una tarde de domingo que Valeria recordaba con una precisión que dolía, el olor a tierra húmeda, la sombra fresca de los ahuehuetes, la risa de Camila cuando una mariposa se le posó en la rodilla. 3 años y 2 meses. Ese era el tiempo que llevaba sin verla. Se cambió de ropa en silencio. Dobló el uniforme con cuidado, aunque ya no lo necesitara. Puso la tetera en la parrilla eléctrica, se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando la fotografía mientras el agua se calentaba. No lloró, ya no lloraba, no porque no le doliera, sino porque el llanto gasta algo que uno necesita para otra cosa, para levantarse al día siguiente, para buscar otro trabajo, para no rendirse. Lo había aprendido de su mamá, doña Chucha, que había enterrado a un esposo y a un hijo, y nunca la había visto llorar más de 3 minutos seguidos. El llanto es para la noche, decía. El día es para trabajar. La tetera silbó. 3 años y 2 meses atrás, Valeria Reyes no servía mesas en restaurantes de piso 42. Trabajaba en la mansión de los Altamirano, no como camarera. Como asistente doméstica de confianza, que es una forma elegante de decir que hacía todo. La cocina, las compras, la coordinación del personal, la agenda de la señora Altamirano, que ya había muerto para entonces, y de vez en cuando el cuidado de Camila cuando Sebastián tenía que ausentarse, porque Sebastián era el padre de Camila. Eso tampoco lo sabía nadie, excepto los que tenían que saberlo, y los que habían decidido que era mejor que no se supiera. Había durado casi 2 años en esa casa. 2 años de levantarse antes que todos, y acostarse después que todos, de aprender los gustos y las manías de una familia que gastaba en un fin de semana lo que ella no vería en una década. 2 años de ser invisible cuando convenía y presente cuando la necesitaban. Y entonces Sebastián. No había sido una historia de amor. Valeria era honesta consigo misma en eso, aunque le costara. Había sido algo más complicado y más simple al mismo tiempo. 2 personas solas en una casa grande, una noche de diciembre, una botella de vino abierta a medias, un error que ninguno de los 2 supo cómo nombrar después. Ella nunca le pidió nada. Cuando se enteró del embarazo, se lo dijo. Directamente, sin drama, de pie en la cocina a las 7 de la mañana. Él escuchó. No dijo nada. Luego dijo que lo pensaría. Lo pensó durante 4 días. Al 5.º día, apareció con un sobre. «Esto cubre los gastos», dijo, «y un poco más, para que puedas establecerte en otro lugar». Valeria miró el sobre y no lo tomó. «No quiero dinero, Sebastián. Quiero saber qué vamos a hacer». «Ya te dije lo que vamos a hacer. No para mí, para el bebé». El silencio que siguió fue de los que ocupan el espacio de una respuesta que no va a llegar. Camila nació en marzo, sana, ruidosa, con los ojos oscuros de su madre y los pómulos altos de su padre. Valeria la tuvo sola en el hospital, con su mamá del otro lado de la ciudad que no pudo llegar a tiempo.
La registró a su nombre. La llamó Camila, porque había soñado ese nombre antes de que existiera. Durante 18 meses, las dos vivieron en un cuarto no muy distinto al de ahora. Más pequeño, más caluroso, pero suyo. Valeria lavaba ropa ajena, cuidaba niños del vecindario, hacía tamales los fines de semana para vender. No alcanzaba bien, pero alcanzaba. Y Camila crecía. Entonces llegaron los papeles. Un martes por la tarde, sin aviso, un hombre de traje tocó a su puerta. Traía una carpeta azul y una cara de quien está cumpliendo una instrucción que no pidió. La señora Valeria Reyes. Sí, le notifico que el señor Sebastián Altamirano ha iniciado un proceso de custodia. Le extendió los papeles. Tiene derecho a un abogado. Si no puede costear uno, el Estado le asignará un defensor. Valeria tomó la carpeta. La abrió. Leyó. Lo leyó todo, aunque tardó el doble porque las manos le temblaban. Ahí estaba todo. Declaraciones de vecinos que nunca habían hablado con ella. Un informe de condiciones inadecuadas del hogar. Un historial de supuestos empleos fallidos. Y al final, firmado por un juez de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, una resolución provisional de custodia a favor del señor Altamirano mientras se llevaba a cabo el proceso completo. Provisional. Esa palabra. Como si lo provisional fuera menos doloroso. Esa misma tarde vinieron por Camila. La niña no entendió qué pasaba. Tenía 18 meses y todavía no hablaba bien, pero sabía estirar los brazos hacia su mamá. Lo hizo hasta que el coche de los Altamirano dobló en la esquina y desapareció. Valeria se quedó parada en la banqueta, sola, sin llorar, porque el llanto es para la noche, pero esa noche tampoco lloró. Se sentó en el piso del cuarto vacío y estuvo despierta hasta que amaneció, repitiéndose en silencio todas las cosas que iba a hacer. El abogado, el juicio, los recursos, las apelaciones. Lo intentó todo. Con el defensor de oficio, que tenía 15 casos al mismo tiempo, y apenas la recordaba su nombre. Con una organización de mujeres que le dio orientación gratuita, pero no podía representarla. Con las cartas que escribió al juzgado a mano, en papel cuadriculado, porque no tenía impresora. Cada puerta que tocaba aparecía el apellido Altamirano del otro lado. Suave, sin decir nada, pero ahí, bloqueando. Al final, el juez resolvió a favor de la custodia permanente. El documento decía: condiciones de vida inestables de la madre, falta de red de apoyo comprobable, riesgo de desarrollo. Lo que no decía, que las declaraciones de los vecinos habían sido obtenidas con dinero, que el informe del hogar lo había levantado alguien que nunca había pisado su cuarto, que había una firma falsificada entre los anexos en la página 17, que Valeria no supo ver porque no sabía qué buscar. No lo supo entonces. Lo que sí supo fue que Camila estaba viva, que estaba en una casa grande con calefacción y jardín y una nana que la quería a su manera, que Sebastián Altamirano no era el tipo de hombre que maltrata a los niños, solo el tipo de hombre que los usa para ganar. Eso le alcanzó para no quebrarse del todo. Consiguió trabajo, luego otro más. Aprendió a servir mesas porque pagan en efectivo y los turnos de noche no dejan tiempo para pensar. Fue subiendo. Cantinas, fondas, restaurantes de colonia, restaurantes de cadena y hace 7 meses, Cima, donde servía el vino que producía la familia que le había quitado a su hija. Nunca había sido un accidente. La tetera llevaba 20 minutos fría cuando Valeria salió de sus pensamientos. Preparó el té de todas formas. Se sentó en la cama. Miró la fotografía. Camila tenía 6 años ahora. Un año más que en la foto, un año de cumpleaños que Valeria no había visto,
Un año de dientes que se caen y de preguntas que los niños hacen a las 6 de la mañana y de miedos nocturnos que necesitan una mano conocida. Un año robado. Bebió el té frío, no hizo gesto, y entonces pensó en la copa, en el olor que no era vino, en la cara de Sebastián cuando la reconoció, en el hecho de que él no la hubiera delatado de inmediato, sino después, cuando ya no podía hacer nada con ella en la sala, como si hubiera necesitado un momento para calcular. Sebastián no tiene amigos, pensó, tiene aliados, y los aliados se traicionan cuando el dinero lo justifica. Alguien dentro de ese restaurante había puesto algo en la copa de Rodrigo Altamirano, y Sebastián sabía quién era. O era él mismo. Se levantó, fue a la ventana, miró el pasillo interior donde no entraba el sol. Mañana buscaría otro trabajo, pero esta noche iba a pensar, porque algo había cambiado esta noche, aunque todavía no supiera exactamente qué. Y Valeria Reyes llevaba 3 años aprendiendo que los cambios pequeños, si uno los ve a tiempo, pueden ser el principio de algo mucho más grande. Apagó la vela de la Virgen. En la oscuridad, la fotografía de Camila seguía ahí, invisible pero presente, como siempre. El mensaje llegó a las 11:15 de la mañana, mientras Valeria revisaba ofertas de trabajo en su teléfono con la pantalla cuarteada. No era un número guardado, era un número que no reconoció. Necesito hablar con usted, esta tarde, si puede. Rodrigo Altamirano. Lo leyó 3 veces, luego lo leyó una vez más, miró la pared, miró la fotografía de Camila. Volvió al mensaje. No había forma de que él tuviera su número, excepto que alguien se lo hubiera dado. Y las únicas personas que tenían ese número eran sus compañeras de cima, que ya no eran sus compañeras, y el licenciado Garza, que definitivamente no era el tipo de hombre que hace favores sin cobrarlos. Escribió: ¿Cómo obtuvo este número? La respuesta tardó menos de 1 minuto. El portero de su edificio, don Filemón. Lo siento si fue una intromisión. Valeria se quedó mirando el nombre. Don Filemón. Cerró los ojos. Don Filemón Bautista llevaba 31 años siendo portero del vecindario de Tepito donde ella vivía, y en ese tiempo había acumulado más información sobre los residentes que cualquier archivo municipal. Sabía quién llegaba tarde, quién debía renta, quién recibía visitas a deshoras, quién lloraba detrás de las puertas. Lo sabía todo y lo comentaba todo, en voz alta, sin que nadie se lo pidiera. Muchas veces en el peor momento posible. Una vez, mientras Valeria subía las escaleras con las bolsas del mandado, don Filemón le anunció a pleno pulmón frente a 4 vecinos: «¡Ay, señorita Valeria! Ya supe que la corrieron de su trabajo. ¡Qué barbaridad! Dicen que fue por los señorones del restaurante ese fancy. ¡Qué injusticia, oiga!». Valeria había seguido subiendo las escaleras sin responder. Ahora don Filemón le había dado su número a Rodrigo Altamirano. Respiró. Escribió: «¿Para qué quiere hablar conmigo?». «Para agradecerle y para hacerle una pregunta». Se vieron en una cafetería de la colonia Doctores, a 3 kilómetros de donde vivía Valeria y a un mundo de distancia del restaurante Cima. Era un lugar sin pretensiones. Sillas de plástico rojo, mesas de formaica, el olor a pan dulce mezclado con café de olla, una televisión encendida en la esquina transmitiendo una telenovela que nadie miraba. Rodrigo Altamirano llegó solo, sin chofer visible, aunque Valeria apostaba a que había uno esperando a media cuadra. Sin traje, aunque la camisa que traía puesta valía más que toda su ropa junta, con esa espalda recta de siempre y ese peso en los ojos de quien carga demasiado hace demasiado tiempo. Se sentó frente a ella, pidió café negro. No habló hasta que la mesera se fue. «¿Cómo supo?», preguntó sin preámbulos. Valeria lo miró, directamente, sin apartar la vista, algo que había aprendido a hacer porque los hombres poderosos interpretan los ojos bajos como permiso. «¿Saber qué, señor?».
que la copa tenía algo. Un segundo de silencio. Justo el suficiente para no parecer nerviosa. La copa tenía un olor. ¿A qué? A algo que no era vino. Rodrigo asintió, despacio, como si eso confirmara algo que ya sabía pero necesitaba escuchar de otro. La copa fue analizada esta mañana. Hizo una pausa. Había una dosis de warfarina disuelta en el vino, lo suficiente para causar una hemorragia interna en alguien que toma anticoagulantes. Otra pausa. Como yo. El ruido de la cafetería siguió igual. La televisión, las tazas, alguien pidiendo otro pan. Valeria no dijo nada. Quien lo hizo sabía que yo tomo esa medicación, continuó Rodrigo. No es información pública, solo la sabe mi médico, mi farmacéutico y algunas personas dentro de mi empresa. Y su familia, dijo Valeria. No lo dijo como acusación, lo dijo como dato, pero Rodrigo la miró diferente después de eso. Con ese tipo de atención que la gente guarda para las personas que dicen lo que los demás no se atreven. Sí, dijo. Y mi familia. El café llegó. Rodrigo lo tomó con las dos manos como si el calor le sirviera para algo más que la temperatura. ¿Por qué lo hizo?, preguntó. ¿Por qué intervino si eso le iba a costar el trabajo? Valeria consideró la pregunta. No la respuesta fácil. La verdadera. Porque vi algo que estaba mal, dijo al fin. Y mirar para otro lado cuando uno ve algo que está mal es una forma de participar. Rodrigo la estudió. ¿La conoce mi hijo? Ahí estaba. La pregunta que Valeria llevaba cargando desde la noche anterior, la que sabía que iba a llegar y para la que no había respuesta sencilla. Sí, dijo. ¿De dónde? Trabajé para su familia hace 3 años, como asistente doméstica. ¿Por qué se fue? Me fui porque ya no podía quedarme. Era verdad. Solo que no era toda la verdad. Y Rodrigo lo sabía, porque era el tipo de hombre que lleva décadas escuchando respuestas a medias y reconoce la diferencia entre silencio por discreción y silencio por miedo. No presionó. Quiero ofrecerle trabajo, dijo en cambio. No en el restaurante, en mi empresa, como coordinadora de logística del área de eventos. Tenemos presentaciones, cenas de negocios, visitas a las bodegas. Necesito a alguien de confianza que sepa moverse en esos espacios. Valeria lo miró. ¿Por qué yo? Porque anoche usted tuvo la oportunidad de no hacer nada. Era la opción más fácil, la más segura para usted, y no la tomó. Rodrigo dejó la taza en la mesa. Ese tipo de personas son difíciles de encontrar. Valeria pensó en decir que no. Lo pensó de verdad, con toda la lógica que tenía. Entrar al mundo de los Altamirano otra vez era meterse de regreso al incendio. Sebastián estaba ahí. La empresa era de ellos dos, en teoría, aunque Rodrigo tuviera el control mayoritario con el 56% de las acciones. Entrar significaba volver a ser visible, y ser visible, para Sebastián, significaba ser un problema que hay que resolver. Pero Camila estaba ahí dentro, no en la empresa, pero en el mundo de esa familia, en un internado que pagaban ellos, con una vida que habían construido alrededor de un apellido que no era el suyo. Y Valeria llevaba 3 años buscando una puerta de entrada que nadie le hubiera cerrado todavía. «Acepto», dijo. En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió. Sebastián Altamirano entró. No buscaba a su padre, buscaba a ella. Eso lo supo Valeria en el segundo en que sus ojos se cruzaron, porque Sebastián no hizo ningún gesto de sorpresa al verla ahí. Ninguno. Había venido a ver qué tan lejos había llegado la conversación. Se acercó a la mesa con esa sonrisa de siempre, la que no llega a los ojos. «Papá, no sabía que ibas a salir». Miró a Valeria con una calma que helaba. «Vaya, qué coincidencia encontrarte aquí, Valeria». «No es coincidencia», dijo Rodrigo tranquilo. «La invité yo,
Un músculo en la mandíbula de Sebastián, solo uno. ¿Puedo preguntar para qué? Para ofrecerle trabajo. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Valeria los contó. «Papá», dijo Sebastián todavía sonriendo, «creo que deberíamos hablar antes de tomar ese tipo de decisiones. Esta mujer fue despedida de cima anoche por interferir en tu servicio. No tenemos ninguna razón para confiar en ella». «Yo tengo una», dijo Rodrigo. «¿Cuál?» «Sigo vivo». Sebastián no respondió. Valeria no sonrió. Nadie en esa cafetería de sillas rojas y olor a café de olla sabía que acababa de comenzar algo que iba a cambiar a 3 personas de maneras que ninguna de las 3 podía imaginar todavía. Afuera, en la banqueta, mientras Rodrigo hablaba por teléfono y Sebastián se alejaba sin decir adiós, Valeria se quedó parada un momento. El sol de mediodía caía sin piedad. Cerró los ojos. Una puerta, pensó. Por fin, una puerta que no estaba cerrada. No sabía lo que había del otro lado, pero sabía que si no la cruzaba ahora, no habría otra. Abrió los ojos y cruzó. Sebastián Altamirano no gritaba cuando estaba furioso. Eso era lo que lo hacía peligroso. Los hombres que gritan avisan. Te dan tiempo de prepararte, de moverse, de cubrirte. Sebastián no gritaba nunca. Sebastián bajaba la voz, hablaba más despacio, sonreía un poco más de lo normal, y mientras sonreía, movía piezas. Esa tarde, en cuanto salió de la cafetería de la colonia Doctores, hizo 3 llamadas. La primera, al licenciado Peralta, el abogado corporativo de Altamirano Vinos. La segunda, a un hombre cuyo nombre Sebastián nunca usaba en correos ni mensajes de texto. La tercera, a la directora de recursos humanos de la empresa. En 48 horas, Valeria Reyes tendría un expediente, no uno inventado, uno construido, que es diferente. Un expediente construido toma cosas reales, un retraso, un malentendido, una queja olvidada, y las organiza de forma que cuentan una historia que nunca sucedió. Es más difícil de refutar que una mentira pura porque tiene raíces en la realidad. Sebastián lo sabía porque ya lo había hecho antes. Valeria se incorporó al equipo de logística de Altamirano Vinos el lunes siguiente. La empresa ocupaba 3 pisos de un edificio de cristal en Polanco, más las bodegas de producción en los valles de Guadalupe, en Baja California, valuadas en $17 millones solo en infraestructura, sin contar los viñedos. El portafolio completo, marca, distribución, contratos internacionales, activos físicos, estaba tasado en $47 millones por la última auditoría externa, según los documentos que Rodrigo le mostró sin que ella los pidiera. «Quiero que entiendas en qué te estás metiendo», le había dicho mientras le daba un recorrido por las instalaciones. «Esta empresa la construí en 30 años, con mi esposa, que ya no está. Es todo lo que queda de lo que fuimos». Valeria escuchó sin decir nada. Entendió que eso no era solo información, era una advertencia, y también era una confesión. Su lugar de trabajo era una oficina pequeña junto a la sala de juntas principal. Tenía una computadora, un teléfono fijo y una vista a la calle que a las 7 de la mañana se veía casi bonita. Su tarea, según el contrato firmado por Rodrigo, era coordinar los eventos corporativos de la empresa. Cenas con distribuidores, presentaciones de nuevas cosechas, visitas guiadas a los viñedos para clientes internacionales. Era trabajo real, trabajo que Valeria sabía hacer. Lo que nadie le dijo, aunque ella lo supo desde el primer día, era que la mitad del personal ya sabía quién era ella, o creía saberlo. Los rumores en una empresa de tamaño medio viajan más rápido que los correos internos. La miraban sin mirarla. La saludaban con la boca, no con los ojos. Una sola persona le habló de verdad ese primer día. Remedios, la señora que hacía el aseo de los baños y preparaba el café de las juntas.
60 y tantos años, trenza gris, delantal verde con el logo de la empresa bordado. Le puso una taza de café en el escritorio sin que Valeria lo pidiera. «Negro, ¿verdad?», dijo. «Sí, gracias». «Se nota». Remedios la miró un momento. «Las que tomamos el café negro somos las que no tenemos tiempo de agregarle cosas». Se fue sin decir más. Pero desde ese día, el café apareció en el escritorio de Valeria cada mañana, siempre a tiempo, siempre negro. Sebastián llegó a la oficina el miércoles. Valeria lo supo antes de verlo porque el pasillo cambió. Las conversaciones bajaron de volumen, los pasos se apresuraron un poco, alguien cerró una puerta que estaba abierta. Ese tipo de transformación invisible que ocurre cuando entra alguien con poder real y todos lo saben aunque nadie lo diga. Él se detuvo frente a su oficina. Tocó el marco de la puerta, aunque estaba abierta. «Valeria, ¿tienes un momento?» «Claro». Entró. Cerró la puerta. Se sentó en la silla frente al escritorio como si fuera suya, porque para él, en cierta forma, lo era. «Quiero que sepas que no tengo nada en tu contra», dijo. La sonrisa, siempre la sonrisa. «Lo de Sima fue un malentendido. No pedí que te despidieran. Solo hice una observación y Garza lo manejó mal». «Entiendo», dijo Valeria. «Mi papá es un hombre muy generoso, a veces demasiado. Toma decisiones rápidas basadas en gestos sin conocer el contexto completo». «¿Cuál sería el contexto completo?» Sebastián la miró un momento, calculando. «Que tú y yo tenemos historia», dijo, «y que eso puede crear malentendidos. Para él, para la empresa, para todos». «¿Qué tipo de malentendidos?» «El tipo que nadie necesita». Hizo una pausa. «Sería más sencillo para todos si resolviéramos las cosas entre nosotros, sin involucrar a mi padre». Valeria dejó el bolígrafo sobre el escritorio. Con calma. «¿Qué es lo que quiere resolver, Sebastián?» «Una compensación justa. Por todo». Su tono seguía siendo suave, casi amable. «Yo sé que las cosas no terminaron bien. Sé que hay temas pendientes. Podemos llegar a un número que te permita rehacer tu vida en otro lugar. Con comodidad, con estabilidad. Con otro lugar», pensó Valeria, «siempre con otro lugar». «¿Y Camila?», dijo. Un silencio diferente, más denso. «Camila está bien», dijo Sebastián. «Está en un colegio excelente. Tiene todo lo que necesita». «Tiene todo lo que cuesta dinero», dijo Valeria. «No es lo mismo». Sebastián se levantó. Ya no sonreía exactamente, aunque los músculos de su cara seguían en la posición correcta. «Piénsalo», dijo. «La oferta tiene fecha de vencimiento». Salió sin cerrar la puerta. Esa tarde, Valeria fue a ver a Rodrigo. Lo encontró en su oficina del último piso, de pie frente al ventanal, mirando la ciudad. Le contó la conversación con Sebastián, sin omitir nada, sin dramatizar nada. Rodrigo escuchó con la espalda hacia ella. Cuando terminó, hubo un silencio largo. «¿Cuánto tiempo llevas sin ver a tu hija?», preguntó sin voltear. Valeria no esperaba esa pregunta. 3 años y 2 meses, Rodrigo asintió, despacio. «¿Ella sabe que existes?» «No lo sé». Una pausa. «Espero que sí». Rodrigo se volteó. La miró con esos ojos oscuros que cargaban demasiado. «Mi nuera», dijo, usando esa palabra con una precisión clínica. «La mujer con la que Sebastián se casó hace 2 años me llamó el mes pasado, llorando. Me dijo que él la amenazaba, que tenía miedo, que había cosas en esa casa que yo no sabía». Valeria no habló. «No le creí del todo», continuó Rodrigo. «O no quise creerle, porque creerle significaba aceptar que me había equivocado con mi propio hijo». Hizo una pausa. «Ahora te escucho a ti». Valeria eligió las palabras con cuidado. «No le estoy pidiendo que tome partido, señor Altamirano. Le estoy diciendo lo que pasó. Lo que pueda o no pueda hacer con eso es decisión suya». «Ya tomé una decisión», dijo Rodrigo. «Por eso estás aquí.
Esa noche, llegando a su cuarto en Tepito, Valeria encontró la puerta forzada. No estaba rota, estaba abierta, apenas 1 centímetro, de una forma que a cualquiera le habría parecido un descuido. Pero Valeria siempre cerraba con llave, siempre verificaba el seguro, siempre. Empujó la puerta despacio. Todo estaba en su lugar: la cama, la repisa, los libros, la vela de la Virgen, excepto la fotografía de Camila, que estaba en el suelo, no tirada, puesta, con cuidado, cara arriba, como un mensaje, como una forma de decirle: sabemos dónde vives, sabemos lo que te importa, y podemos llegar cuando queramos. Valeria la recogió del suelo, la limpió con la manga, la devolvió a la pared, se sentó en la cama. No llamó a la policía. Sabía para qué serviría eso. En cambio, sacó su teléfono. Buscó el número de Rodrigo. Lo miró un momento. No lo marcó. Todavía no, porque lo que necesitaba no era protección. Lo que necesitaba era pruebas. Y alguien, en algún lugar, las tenía. A 3 kilómetros de ahí, don Filemón Bautista cerraba la reja del vecindario, como hacía cada noche desde hacía 31 años. Saludó al gato callejero que dormía en el escalón de siempre, apagó la luz del pasillo, y entonces vio, estacionado a media cuadra, un coche oscuro que no reconocía. «Qué raro», dijo en voz alta, aunque no había nadie. «Ese coche no es de aquí. Y ya lleva 2 horas». Sacó su libreta, anotó las placas, no sabía para qué. Pero en 31 años de portero había aprendido que las cosas que parecen no importar siempre terminan importando. Apagó el portal y subió a su cuarto a dormir, con la libreta guardada en el bolsillo del pantalón. Doña Chucha vivía en una vecindad de la colonia Guerrero que olía a guiso y a humedad y a tiempo detenido. No era un olor desagradable. Era el olor de un lugar que había decidido no cambiar, aunque todo a su alrededor cambiara. Las mismas macetas de barro en el pasillo, el mismo tejido a medio terminar sobre el sillón, el mismo calendario de la Virgen de San Juan de los Lagos clavado en la pared con el mes equivocado, porque doña Chucha decía que los calendarios son para la gente que tiene prisa y ella ya no tenía ninguna. Valeria llegó un sábado por la mañana con un bolsa de plástico, 2 tortas de milanesa, un refresco de tamarindo, un frasco de crema para las manos que le habían recomendado para la artritis. Su mamá estaba en el sillón, envuelta en un rebozo café, aunque el sol entraba fuerte por la ventana. Tenía los ojos cerrados, pero no dormía. Doña Chucha nunca dormía de día, solo cerraba los ojos para escuchar mejor. «Ya llegaste», dijo, sin abrir los ojos. «Ya llegué, ma. Hueles a camión. Vine en camión. Siéntate. Estás parada como si fueras a salir corriendo». Valeria se sentó en la silla de madera junto al sillón, la misma silla de siempre, la que tenía una pata más corta que las otras y había que ponerle un doblado de periódico abajo para que no balanceara. Sacó las tortas. Las puso sobre la mesa. Doña Chucha abrió los ojos. Comieron en silencio, como hacen las personas que se conocen demasiado para necesitar llenar el aire. Afuera, alguien barría la banqueta. Un niño corría. Una radio tocaba algo norteño desde algún cuarto lejano. Fue doña Chucha quien habló primero, como siempre. «¿Cómo vas con el trabajo nuevo?» «Bien. Es mucho, pero bien. ¿El señor ese es buena persona?» «Creo que sí». «¿Y el hijo?» Valeria no respondió de inmediato. Doña Chucha asintió sola. «Ya», dijo. «Así pensé». Tomó un sorbo de refresco. Se limpió la boca con la servilleta que Valeria siempre traía, porque su mamá nunca tenía servilletas, solo trapos de cocina que decía que son lo mismo, pero no son lo mismo. «¿Sabes algo de la niña?», preguntó. El nombre sin decirlo. Así hacían ellas. Camila era siempre la niña, como si nombrarla completo gastara algo que necesitaban conservar.
Todavía no, pero estoy más cerca. Doña Chucha la miró, con esos ojos que habían visto demasiado para asustarse de algo nuevo. ¿Más cerca cómo? Estoy dentro de su mundo, ma. Trabajo para el abuelo. Si me muevo con cuidado, voy a poder llegar a ella sin que nadie pueda detenerme. ¿Y si se dan cuenta antes? Valeria no respondió. Doña Chucha soltó un suspiro largo, de los que vienen del fondo y suben despacio. Tu abuela, dijo de pronto, la mamá de tu papá, que en paz descanse, era de un pueblo de Oaxaca donde las mujeres cargan el agua del río en cántaros de barro, todos los días, kilómetros, con el sol encima. Hizo una pausa. Le pregunté una vez que si no se cansaba. ¿Sabes qué me dijo? No, que el cántaro no se cansa, que el cántaro solo carga. Silencio. Valeria miró a su mamá. Doña Chucha había vuelto a cerrar los ojos. Tú eres el cántaro, mija, dijo en voz baja. Llevas 3 años cargando, pero los cántaros no duran para siempre. Hay que llegar al río antes de quebrarse. Después de comer, Valeria lavó los platos en la pequeña tarja de la cocina, mientras su mamá descansaba en el sillón. El agua salía tibia, tirando a fría. El jabón olía a limón artificial. Por la ventana de la cocina se veía el patio interior de la vecindad. Ropa tendida, macetas, un niño de unos 5 años que jugaba solo con un coche de plástico rojo, haciendo el ruido del motor con la boca. Valeria lo miró sin querer. El niño tenía el cabello oscuro y rizado, las mejillas redondas, la concentración absoluta de los niños que juegan de verdad, sin fingir, sin público. Cerró la llave, se secó las manos despacio. Pensó en Camila a esa edad, 18 meses, caminando todavía con esa inseguridad gloriosa de los que acaban de descubrir que las piernas sirven para algo. Cómo se aferraba a su dedo índice, cómo olía su cabeza recién bañada, a manzanilla y a algo sin nombre que solo existe en los niños pequeños y que Valeria no había vuelto a oler en ningún otro lugar del mundo. 3 años, 3 años de ese olor perdido. Apretó el trapo de cocina entre las manos. No era frío, no era frío. Se permitió 10 segundos, solo 10. Luego dobló el trapo, lo puso sobre la tarja y regresó a la sala. Doña Chucha no estaba dormida. Tenía algo en las manos, un escapulario café, desgastado, con una imagen de la Virgen de Guadalupe casi borrada de tanto ser tocada. «Este era de tu abuela», dijo sin que Valeria preguntara. Lo traía siempre. Decía que no era por milagros, que ella no creía mucho en los milagros. Lo traía para acordarse de que hay cosas que duran más que el dolor. Se lo extendió. Valeria lo tomó. Era liviano, casi sin peso, como si los años lo hubieran ido vaciando de materia y llenando de otra cosa. «Ma, no digas nada, solo tómalo». Lo guardó en el bolsillo de su chamarra. Estaba por despedirse cuando tocaron a la puerta. No esperaba a nadie, su mamá tampoco. Se miraron. Doña Chucha hizo un gesto con la cabeza. «Abre tú». Valeria abrió. Rodrigo Altamirano estaba en el umbral, solo, sin traje esta vez, con una camisa sencilla y el mismo peso de siempre en los ojos. Llevaba una bolsa de papel con el logo de una panadería del centro. «Perdone la intromisión», dijo. «Don Filemón me dio la dirección». Hizo una pausa. «Ya sé que es un hábito suyo que debo empezar a agradecerle o a corregirle, todavía no decido». Valeria no supo si reír o cerrar la puerta. Optó por hacerse a un lado. «Pase». Rodrigo entró al cuarto pequeño de Doña Chucha con la misma postura recta de siempre, pero algo en él se acomodó diferente al ver el lugar. No fue un gesto de incomodidad. Fue algo más parecido al reconocimiento, como cuando alguien ve un tipo de pobreza honrada que ya había visto antes y sabe que no le corresponde opinar. Doña Chucha lo miró desde el sillón sin moverse. Rodrigo se acercó. Le extendió la bolsa de la panadería. «Señora, conchitas y cuernitos».
No sé cuál prefiere, así que traje de los dos. Doña Chucha tomó la bolsa, la abrió, olió adentro. «Siéntese», dijo. Rodrigo se sentó en la silla de la pata coja, la que necesitaba el periódico doblado. No dijo nada de que se bamboleara. Hubo un silencio. Fue doña Chucha quien lo rompió, con esa voz suya que en 74 años no había aprendido a rodear las cosas. «Usted sabe lo que le hicieron a mi niña». Rodrigo la miró. «Estoy empezando a saberlo», dijo. «¿Y qué va a hacer?» «Todavía no lo sé con exactitud, pero vine aquí porque quería conocerla a usted antes de decidir». Doña Chucha lo estudió un momento largo, con esa calma de quien ya no tiene nada que perder en una mirada. «¿Para qué?», preguntó. «¿Qué le digo yo que no le diga a mi hija?» «Su hija me dice los hechos», dijo Rodrigo. «Usted me va a decir si vale la pena». Silencio. Doña Chucha metió la mano en la bolsa de la panadería. Sacó una concha. Le dio una mordida. Masticó despacio. «Mi hija», dijo, «trabajó desde los 14 años, lavó ropa ajena, cuidó niños ajenos, limpió casas ajenas, nunca robó, nunca mintió, nunca le pidió nada a nadie que no se hubiera ganado». Otra mordida. Le quitaron a su hija con papeles falsos y ella no se quebró. Se fue a trabajar al día siguiente. Pausa. «¿Le parece poco?» Rodrigo no respondió. No necesitaba responder. Valeria, parada en el marco de la cocina, miraba a su mamá y pensaba que en 74 años doña Chucha nunca había necesitado un abogado para defender a nadie. Solo palabras. Y las palabras justas, dichas con calma, pesan más que cualquier argumento. «Vale la pena», dijo Rodrigo en voz baja. Doña Chucha asintió, como si eso ya lo hubiera sabido antes de preguntar. «Entonces coma una concha», dijo, «y cuénteme cómo piensa arreglar este desastre». Rodrigo se fue una hora después, con la bolsa de la panadería casi vacía y algo diferente en la postura. Menos peso, quizás, o el mismo peso en otro lugar. En la puerta, antes de salir, se volvió hacia Valeria. «El lunes», dijo, «hay una revisión interna de los contratos del área de eventos. Necesito que estés presente. Hay cosas que quiero que veas». «¿Qué tipo de cosas?» «Las que Sebastián no quiere que yo vea». Valeria asintió. Rodrigo bajó las escaleras sin decir más. Doña Chucha, desde el sillón, escuchó los pasos alejarse. «Ese hombre tiene vergüenza de su hijo», dijo cuando ya no se oía nada. «Eso es bueno. Los que tienen vergüenza todavía pueden hacer algo bueno con ella». Valeria cerró la puerta. Metió la mano en el bolsillo de la chamarra. El escapulario estaba ahí, liviano, como siempre. Afuera, el niño del patio seguía jugando con su coche rojo, haciendo el ruido del motor con la boca. El lunes llegó con lluvia. No la lluvia fina de Ciudad de México que moja sin avisar y termina sin despedirse. La lluvia gruesa de octubre que golpea los vidrios y hace que el tráfico se detenga y que la gente llegue a todos lados con los zapatos mojados y la paciencia de punta. Valeria llegó a las 7 con los zapatos mojados y la paciencia intacta. La reunión de revisión de contratos estaba programada para las 10. Tenía 3 horas. Las usó. Desde que había entrado a la empresa, Valeria había hecho lo que siempre hacía en los lugares donde trabajaba: observar. No de forma conspicua, no husmeando cajones ni siguiendo a nadie, solo prestando atención a lo que ya estaba visible para quien quisiera verlo. Había observado que el área de eventos tenía 2 proveedores recurrentes para las cenas corporativas. Uno era una empresa de catering que llevaba 8 años trabajando con Altamirano Vinos y cuyas facturas eran exactamente lo que debían ser. El otro era una empresa de logística y montaje que había aparecido hace 16 meses, con contratos que se renovaban automáticamente cada trimestre sin licitación.
Había observado que ese segundo proveedor, Servicios Élite Corporativo, SADCB, no tenía presencia verificable en ningún directorio público. Había observado que las facturas de servicios élite llegaban siempre el último día del mes, siempre por montos redondos, siempre autorizadas por la misma firma, la firma de Sebastián. A las 9:40, cuando Valeria todavía estaba en su oficina revisando los archivos del área, llamaron a su puerta. No era Rodrigo. Era una mujer que no conocía, 40 y tantos años, pelo negro corto, ropa discreta pero de calidad. Entró sin esperar permiso y cerró la puerta con cuidado, como quien no quiere que el sonido viaje. «Usted es Valeria Reyes», dijo. No era pregunta. «Sí. Me llamo Luciana Vega. Soy...» Hizo una pausa pequeña, como si eligiera la palabra. «La ex empleada de administración de esta empresa. Me liquidaron hace 3 meses. Dijeron que era reestructuración». Valeria la miró. «¿Cómo entró?» «Le dije al guardia que venía a recoger unas cosas de mi antiguo escritorio». Un gesto breve. «Tengo 10 minutos antes de que alguien se dé cuenta de que sigo aquí. Así que voy a hablar rápido». Se sentó. Puso sobre el escritorio una memoria USB de color negro. «Llevo 3 meses pensando si dársela a alguien o no», dijo. «Decidí que sí cuando supe que usted estaba aquí». Pausa. «Sé quién es usted. Sé lo de la niña. Lo supe desde que pasó, porque yo estaba en esta empresa cuando todo ocurrió». Valeria no habló. Dejó que Luciana continuara. «En esa memoria hay un archivo de audio. Lo grabé sin querer, o quizás no tan sin querer, depende de cómo se vea. Hace 16 meses, durante una llamada que Sebastián hizo desde la sala de juntas cuando creyó que no había nadie». Luciana juntó las manos sobre la mesa. «Habla con alguien. No sé quién es, pero da instrucciones muy precisas sobre unos documentos. Documentos de un juicio de custodia. Sobre cómo presentarlos, sobre qué firmas conseguir, sobre qué testigos contactar y qué decirles que digan». El cuarto se quedó quieto. Afuera, la lluvia seguía golpeando los vidrios. «¿Por qué no lo presentó antes?», preguntó Valeria. Luciana no bajó la vista. «Porque tengo 2 hijos, y Sebastián Altamirano sabe dónde vivo». Hizo una pausa. «Pero me liquidaron de todas formas. Así que ya no tengo nada que perder guardándolo y quizás algo que ganar entregándolo». Valeria miró la memoria USB, pequeña, negra, sin marca, del tamaño de un dedo. Dentro, la voz de Sebastián organizando el robo de su hija. Tomó la memoria. La guardó en el bolsillo interior de su saco, junto al escapulario de su abuela. «¿Puede declarar?», preguntó. «Si hay un abogado que me garantice protección, sí». «¿Tiene número?». Luciana sacó una tarjeta, sin nombre impreso. Solo un número escrito a mano con tinta azul. «Cuando esté lista», dijo. «No antes». Se levantó. Miró a Valeria un segundo más de lo necesario. «La niña está en el Colegio Francés de Pedregal», dijo. «7º semestre de preescolar. Termina clases a las 2 de la tarde». Y salió. Valeria se quedó inmóvil durante 40 segundos exactos. Los contó. Luego respiró. «Camila, Colegio Francés de Pedregal, 2 de la tarde». Su hija tenía un horario, un lugar, una rutina. Existía en el mundo de una forma concreta y verificable, no solo en una fotografía clavada en la pared de un cuarto de 4 metros por 3. Existía a 12 kilómetros de donde Valeria estaba sentada en ese momento. Apretó el bolsillo del saco. El escapulario y la memoria USB juntos, del mismo tamaño casi, tan distintos en lo que cargaban. La reunión de las 10 fue larga. Rodrigo presidió la mesa. Había 3 personas del área legal, 2 de contabilidad y Sebastián, que llegó 5 minutos tarde con el café en la mano y la sonrisa de siempre. Valeria presentó el análisis del área de eventos con calma. Números, fechas, proveedores.
Cuando llegó a la sección de servicios élite corporativo, lo presentó sin inflexión en la voz, sin subrayar nada, como si fuera un dato más entre datos. Rodrigo escuchó. Hizo preguntas, buenas preguntas. Sebastián no dijo nada durante 20 minutos. Luego intervino. Servicios Élite es un proveedor que yo incorporé personalmente. Tiene resultados comprobados. Si hay dudas sobre los contratos, podemos revisarlos en detalle en otro momento. ¿Por qué no tienen licitación?, preguntó uno de los abogados. Por agilidad operativa, los eventos no esperan procesos burocráticos. Los contratos son por montos que sí requieren licitación, dijo el mismo abogado, por normativa interna. Sebastián sonrió. Lo revisamos, dijo, sin problema. Pero algo había cambiado en sus ojos. Algo pequeño, invisible para quien no lo conociera. Valeria lo conocía. Sabía que esa noche Sebastián iba a intentar hacer desaparecer algo. Y sabía que ya era demasiado tarde. A las 2:15 de la tarde, Valeria estaba estacionada frente al Colegio Francés de Pedregal. No había planeado ir. ¿O sí? No lo sabía exactamente. Solo supo que después de la reunión subió a su coche, un Tsuru del 2009 que compraba en partes, y manejó hacia el sur sin decidirlo del todo. Las puertas del colegio eran azul marino. Había un guardia. Había madres esperando con paraguas porque la lluvia seguía. Había coches bien alineados con calcomanías del colegio en el parabrisas. Y entonces salieron los niños. Valeria no sabía cómo iba a reconocerla. 3 años cambian a un niño de una forma que cambia todo excepto lo esencial. Pero la reconoció, inmediatamente. La misma forma de caminar que ella, ese paso un poco más apresurado que el necesario, como si siempre hubiera algo importante a donde llegar. El cabello oscuro y rizado, más largo ahora, con un moño azul marino. Los ojos oscuros que buscaban algo, aunque no supieran qué. Camila tenía 6 años y 2 meses. Caminó junto a una nana que la tomó de la mano y la llevó hacia un coche plateado. Valeria no se bajó del Tsuru. No podía. No era el momento. No tenía protección legal todavía. No tenía nada que pudiera garantizar que si se acercaba no se la quitarían otra vez, más rápido y con más recursos que la primera vez. Pero la vio caminar, la vio reírse de algo que la nana le dijo. La vio ajustarse el moño azul con esa concentración seria de los niños que todavía creen que los moños son importantes. Viva, entera. Sin saber que su mamá estaba estacionada a 40 metros, con las manos apretadas en el volante y los ojos secos porque el llanto es para la noche. El coche plateado arrancó. Valeria lo vio alejarse hasta que dobló en la esquina. Luego sacó el teléfono. Marcó el número de Rodrigo. «Necesito hablar con usted», dijo cuando contestó. «Hoy, tengo algo que tiene que escuchar». Esa noche, en el cuarto de Tepito, Valeria no puso la memoria USB en ningún dispositivo. La puso sobre la mesa, junto a la vela de la Virgen, y la miró un momento. Luego miró la fotografía de Camila. Luego miró el escapulario de su abuela. 3 cosas sobre una mesa pequeña, una que venía del pasado, una que era el presente, una que podía ser el futuro. Apagó la luz. En la oscuridad supo por primera vez en 3 años que no estaba peleando sola. Y eso, en ese cuarto de 4 metros por 3, era suficiente para llegar al día siguiente. Sebastián movió rápido. Lo supo Valeria el martes por la mañana, cuando llegó a la empresa y su tarjeta de acceso no funcionó. El lector parpadeó en rojo 2 veces y no volvió a parpadear. El guardia de seguridad, un muchacho joven que siempre la saludaba, no levantó la vista. Adentro, a través del vidrio de la entrada, vio a 2 hombres de traje que no reconocía hablando con la directora de Recursos Humanos. Sacó el teléfono. Llamó a Rodrigo. No contestó. Llamó 2 veces más. Nada. A los 20 minutos salió licenciado Peralta, el abogado corporativo.
con su carpeta azul de siempre y su cara de quien cumple instrucciones que no pidió, pero tampoco rechazó. «Señorita Reyes», dijo en la banqueta, bajo la llovizna que no había parado desde el lunes. «Me temo que hay una situación que resolver. Ha sido presentada una denuncia formal en su contra por acceso indebido a información confidencial de la empresa». Valeria lo miró. «¿Quién la presentó?» «El señor Sebastián Altamirano, en su calidad de codirector». «¿Qué información?» «Los archivos de contratos del área de eventos que revisó en su computadora el lunes por la mañana antes de la reunión». Peralta acomodó la carpeta. Esos archivos no correspondían a su área de trabajo y no contaba con autorización para accederlos. Los revisé para preparar la presentación de la reunión, la misma reunión a la que me convocó el señor Rodrigo Altamirano. Eso está en disputa. ¿Está en disputa o Sebastián dice que está en disputa? Peralta no respondió, que era una forma de responder. Su contrato ha sido suspendido de forma preventiva mientras se investiga la denuncia. Dijo, «Le pedimos que no ingrese a las instalaciones por el momento». Valeria se quedó en la banqueta. La llovizna le mojaba los hombros, los coches pasaban, la ciudad seguía. Metió la mano en el bolsillo interior del saco. La memoria USB seguía ahí. Sebastián podía suspender su contrato, podía bloquear su acceso, podía presentar denuncias con carpetas azules y abogados de cara seria. Podía hacer todas esas cosas porque tenía dinero y tiempo y un apellido que abría puertas. Lo que no podía hacer era entrar al bolsillo de su saco. Sacó el teléfono. Marcó el número de la tarjeta que Luciana le había dado. El número escrito a mano con tinta azul. Contestaron al segundo timbre. «Buenas tardes», dijo una voz de mujer. «Despacho Arriaga y Asociados». «Necesito hablar con alguien hoy», dijo Valeria. «Tengo una grabación y necesito saber qué puedo hacer con ella». El despacho Arriaga y Asociados quedaba en la colonia Narvarte, en un edificio de los años 70, con el elevador siempre descompuesto y las escaleras bien barridas. La licenciada Arriaga era una mujer de 50 y tantos años, pelo corto canoso, lentes de montura roja, el tipo de persona que escucha con todo el cuerpo. Escuchó a Valeria durante 40 minutos sin interrumpir. Luego escuchó la grabación. La puso 2 veces. Cuando terminó, se quitó los lentes. Los limpió con la orilla de su blusa. Se los volvió a poner. «Esto es suficiente para reabrir el caso de custodia», dijo. «La firma falsificada que usted menciona en los anexos del juicio original, combinada con esta grabación, establece un patrón de conducta dolosa». Hizo una pausa. «También es suficiente para una denuncia penal por fraude procesal». «¿Cuánto tiempo toma?» «Depende del juez». «Pero con esto, y si conseguimos a Luciana Vega como testigo, podemos pedir una medida cautelar inmediata sobre la custodia mientras se resuelve el fondo». Otra pausa. «¿La señora Vega va a declarar?» «Eso me dijo. Necesito hablar con ella hoy». A las 4 de la tarde, Rodrigo Altamirano llamó. «Valeria, me acabo de enterar de lo que hizo Sebastián». Estaba en una reunión con los distribuidores de Guadalajara sin teléfono. Su voz sonaba distinta, más cansada, más vieja. Peralta me informó de la denuncia. «¿Usted la avaló?» «No», sin pausa. «Nunca. ¿Va a revocarla?» Silencio breve. «Sebastián tiene derechos como codirector. No puedo revocar unilateralmente una acción legal que él presentó en nombre de la empresa sin pasar por el consejo». Pausa. «Pero puedo declararme en contra. Y puedo declarar, bajo protesta, que usted revisó esos archivos con mi autorización expresa. ¿Lo va a hacer?» «Ya lo hice. Hace 20 minutos». Valeria cerró los ojos un segundo. «Señor Altamirano», dijo, «tengo algo que necesita escuchar, y después de escucharlo, esto va a dejar de ser solo un problema de empresa». Se reunieron esa noche en el despacho de la licenciada Arriaga.
Rodrigo llegó puntual, solo, con esa camisa sencilla de los días que no son de traje y ese peso en los ojos que Valeria ya sabía leer, el peso de un hombre que está a punto de enterarse de algo que va a cambiar cómo se ve en el espejo. Escuchó la grabación. La voz de Sebastián llenó la oficina pequeña de la colonia Narvarte, clara, precisa, dando instrucciones sobre firmas, sobre testigos, sobre qué decir y a quién pagarle para que lo dijera. Rodrigo no se movió en los 4 minutos que duró el audio. Cuando terminó, hubo un silencio que pesaba. «¿Cuándo fue esto?», preguntó con una voz que no era la de siempre. «Hace 16 meses», dijo la licenciada Arriaga, «cuando la custodia de la menor ya había sido resuelta, pero los documentos del proceso aún podían ser impugnados». Rodrigo asintió, una vez, despacio, luego miró a Valeria. «¿Por qué no me lo dijo antes?». «Porque no lo tenía antes», dijo ella. «Y porque hasta hace una semana yo era la camarera que le cambió la copa. No tenía razones para que usted me creyera». Rodrigo la miró un momento más. «La creo», dijo, y luego en voz tan baja que Valeria casi no lo escuchó. «Y le pido perdón por lo que hizo mi hijo, por lo que le quitó, por los 3 años». Valeria no dijo nada, no porque no tuviera que decir, sino porque algunas cosas se reciben en silencio, no porque valgan poco, sino porque valen demasiado para reducirlas a palabras en el momento equivocado. Asintió. Eso fue suficiente. Esa noche, Sebastián recibió la notificación del despacho Arriaga y Asociados. Apertura de proceso legal por fraude procesal en juicio de custodia, con solicitud de medida cautelar urgente y presentación de nueva evidencia ante el juzgado 10º de lo familiar. Intentó llamar a Peralta. Peralta no contestó. Intentó llamar a 2 personas más. Tampoco. Se sirvió un vaso de whisky. Lo puso sobre la mesa. No lo bebió. La trampa que había construido para Valeria llevaba 3 años funcionando. Esa noche había empezado a cerrarse, pero alrededor de él, la audiencia fue un jueves. El juzgado 10º de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México era un cuarto sin ventanas con sillas de plástico café y un fluorescente que parpadeaba cada 20 minutos con una precisión que parecía personal. Olía a papel viejo y a café de máquina expendedora y a ese tipo de nerviosismo colectivo que se acumula en los lugares donde la gente va a esperar que alguien decida su vida. Valeria llegó con la licenciada Arriaga a las 8 de la mañana. Luciana Vega llegó 10 minutos después, con un saco beige y los ojos de quien no ha dormido bien, pero ha decidido que eso no importa. Rodrigo Altamirano llegó a las 8:15, con su abogado personal, que no era Peralta. Sebastián llegó de último, a las 8:28, 2 minutos antes de que cerraran la sala, con traje oscuro, con la sonrisa de siempre, con un abogado que valía 3 veces más por hora que cualquiera de los que estaban ahí. Sus ojos encontraron los de Valeria. Ella no los apartó. La licenciada Arriaga presentó la evidencia en 3 bloques. El primero, el expediente original del juicio de custodia con los anexos marcados en las páginas donde aparecían las firmas irregulares. El perito grafológico contratado por el despacho había dictaminado con un 94% de certeza que la firma en la página 17 no correspondía al puño del firmante declarado. El abogado de Sebastián objetó. El juez anotó la objeción y pidió continuar. El segundo bloque, las declaraciones de 2 ex empleados de la mansión Altamirano que habían sido contactados como testigos en el juicio original. Ambos declararon, ahora por escrito y bajo protesta, que habían sido abordados por un intermediario que les ofreció dinero a cambio de declarar condiciones de vida inadecuadas en el hogar de Valeria Reyes. Uno lo había aceptado. El otro lo había rechazado, pero no había dicho nada por miedo. El abogado de Sebastián
objetó de nuevo. El juez anotó la objeción y pidió continuar. El tercer bloque fue la grabación. La licenciada Arriaga conectó la bocina al ordenador del juzgado. La voz de Sebastián llenó la sala sin prisa, sin drama, solo palabras, palabras precisas, dadas con la calma de quien cree que nadie lo escucha. Los testigos de la página 8 necesitan cambiar su declaración. Para eso está el señor Bravo. Él sabe cómo manejarlo. Las firmas del anexo final las necesito listas antes del miércoles. Y el informe del hogar que quede lo suficientemente vago para que el juez lo interprete a nuestro favor. No necesita ser mentira. Solo necesita parecer verdad. 4 minutos y 17 segundos. Cuando terminó, el fluorescente parpadeó una vez. Nadie en la sala dijo nada. El abogado de Sebastián se inclinó hacia su cliente. Hablaron en voz baja. Sebastián escuchaba con la cabeza levemente agachada, la primera vez en toda la mañana que no mantenía la postura completamente recta. Luego el abogado se levantó. «Su señoría», dijo, «solicitamos un receso para consultar con nuestro cliente». «Negado», dijo el juez, sin levantar los ojos de sus papeles. «Continúen». Luciana Vega declaró durante 22 minutos. Habló con voz firme, sin adornos, sin dramatismo. Describió el día de la llamada, el lugar, las circunstancias, por qué había grabado, por qué había guardado el audio, por qué había esperado 16 meses para entregarlo. El abogado de Sebastián intentó desacreditarla, que si tenía motivaciones personales, que si había sido despedida con inconformidad, que si su testimonio era confiable. Luciana lo miró con una calma que venía de haberse preparado para exactamente eso. «Fui despedida por reestructuración», dijo. «Eso está documentado. No tengo inconformidad laboral pendiente ni demanda interpuesta. Lo que tengo es una grabación que existe independientemente de mis motivaciones para entregarla. La voz en esa grabación es verificable. El contenido es verificable. Mis sentimientos sobre el tema no cambian ninguna de esas dos cosas». El abogado no tuvo más preguntas. A las 12:15, el juez pidió un receso de 30 minutos. En el pasillo, Valeria se apoyó contra la pared de concreto, cerró los ojos, respiró, sintió que alguien se paraba cerca. Era Rodrigo. No dijo nada, solo se paró ahí, a medio metro, con las manos en los bolsillos y la espalda recta de siempre, como alguien que acompaña sin necesitar que le pidan permiso para hacerlo. Al fondo del pasillo, don Filemón Bautista estaba sentado en una de las sillas plásticas, con el sombrero en las rodillas, mirando hacia todos lados con una expresión de quien nunca había estado en un juzgado y no quería perderse ningún detalle para contarlo después. Nadie le había pedido que viniera. Había llegado solo, en camión, a las 7:30 de la mañana, con un termo de café y la libreta donde había anotado las placas del coche que espiaba a Valeria. Esa libreta, que la licenciada Arriaga había incorporado como evidencia complementaria, había permitido identificar al vehículo como registrado a nombre de Servicios Élite Corporativo, S.A. de C.B., el mismo proveedor fantasma de los contratos. Don Filemón no sabía exactamente qué había aportado al caso. Pero cuando Valeria le había explicado que su libreta era evidencia oficial, se había quitado el sombrero y lo había sostenido contra el pecho con las 2 manos, con una solemnidad que no pedía ninguna situación en particular, pero que él consideraba apropiada. «Pues yo siempre digo», le había dicho a nadie en especial en voz alta en el pasillo del juzgado, «que uno nunca sabe para qué sirven las cosas que uno hace, pero más vale hacerlas». La señora del escritorio de enfrente lo había mirado con una expresión que mezclaba irritación y algo parecido al acuerdo involuntario. Cuando reanudaron, el abogado de Sebastián solicitó 2 cosas. Primero,
que la grabación fuera declarada inadmisible por haber sido obtenida sin consentimiento. Segundo, que se considerara la posibilidad de un acuerdo extrajudicial. El juez rechazó la primera solicitud. La grabación había sido realizada en un espacio semipúblico de la empresa, sin expectativa razonable de privacidad, y su contenido era evidencia de un posible delito. Sobre la segunda, miró a la licenciada Arriaga. ¿Su parte está abierta a un acuerdo? La licenciada Arriaga consultó con Valeria en voz baja. Valeria negó con la cabeza. No, su señoría, dijo la licenciada. Mi representada solicita resolución completa. Restitución de custodia, nulidad del proceso original y apertura de investigación penal por fraude procesal. El juez asintió. Escribió algo. La resolución llegó en 3 partes. Primero, suspensión inmediata de la custodia vigente. Pendiente, revisión completa del proceso original. Segundo, asignación de custodia provisional a Valeria Reyes mientras dura el proceso, con supervisión del DIF por protocolo estándar. Tercero, remisión del expediente al Ministerio Público para apertura de investigación penal contra Sebastián Altamirano Ruiz por fraude procesal y falsedad de documentos. Sebastián no gritó. Claro que no. Bajó la vista al escritorio. Juntó las manos. Su abogado le dijo algo al oído. Él asintió, una vez, con esa calma exterior que ya no tenía nada detrás. El fluorescente parpadeó. Nadie le prestó atención. Afuera del juzgado, en las escaleras de concreto bajo el sol, que por fin había salido después de 3 días de lluvia, Valeria se detuvo. La licenciada Arriaga le estaba hablando de los siguientes pasos, de los plazos, del proceso del DIF, de las fechas. Valeria escuchaba, pero también miraba la calle, los coches, la gente que pasaba sin saber lo que acababa de ocurrir ahí adentro. Rodrigo se acercó. «Va a estar bien», dijo. No era una promesa, era una declaración de intención. La diferencia importaba. «Lo sé», dijo Valeria. Don Filemón bajó las escaleras detrás de ellos, con el sombrero puesto y el termo vacío, y anunció a volumen de plaza pública. «Pues ganamos». «¿Verdad que ganamos?» Yo desde que vi ese coche supe que algo olía mal. 31 años de portero no son en vano, señores. Una señora que subía las escaleras lo miró con desconcierto. Don Filemón le explicó el caso completo en 45 segundos. La señora siguió subiendo sin saber bien qué había pasado, pero con la vaga sensación de que algo importante había ocurrido. Valeria lo miró. Y por primera vez en mucho tiempo, sin decidirlo, sin prepararlo, se rió. Camila llegó un sábado. No con fanfarria, no con abrazos de película. Llegó en el coche del DIF, con una mochila rosa que tenía un conejo bordado en la solapa, y se bajó de la mano de una trabajadora social que se llamaba Ingrid, y que había explicado todo 3 veces con una paciencia que solo se aprende en los trabajos donde la gente llega rota. Valeria estaba parada en la banqueta frente a la vecindad de Tepito. Se había cambiado de cuarto. Rodrigo le había ofrecido adelantarle 3 meses de sueldo sin pedírselo, y ella había encontrado un departamento pequeño en la colonia Santa María la Ribera. Sala, 2 cuartos, una cocina con ventana que daba a un árbol. No era grande, era suficiente, era suyo. Camila se bajó del coche. Se quedó parada en la banqueta, mirando a Valeria con esos ojos oscuros que no habían cambiado nada, absolutamente nada, en 3 años y 2 meses. Valeria no corrió. Tampoco se quedó inmóvil. Caminó hacia ella despacio, como quien se acerca a algo que podría romperse si uno no tiene cuidado con el peso de sus propios pasos. Se hincó frente a ella en la banqueta, las dos a la misma altura. «Hola, Camila», dijo. Camila la miró un momento largo, con esa seriedad de los niños que están procesando algo más grande que sus palabras. «¿Tú eres mi mamá?»,
preguntó. Sí. Otro momento. La señorita Ingrid dice que voy a vivir contigo. Sí. ¿Tienes animales? Valeria parpadeó. No. ¿Podemos tener un gato? Y ahí, en esa banqueta de Santa María la Ribera, con la trabajadora social mirando sus notas y el árbol de la esquina moviendo las ramas con el viento de octubre, Valeria Reyes se rió por segunda vez en mucho tiempo. Vamos a ver, dijo. Camila asintió, satisfecha con esa respuesta como solo los niños de 6 años pueden estarlo, y tomó la mano de su mamá. Entraron juntas. Doña Chucha llegó esa tarde en camión con una olla de arroz rojo que había cocinado desde las 8 de la mañana porque dijo que no iba a llegar a casa de su nieta con las manos vacías. Entró al departamento pequeño de Santa María la Ribera, dejó la olla en la cocina y fue directo al cuarto donde Camila estaba acomodando sus cosas en la cama nueva. Se paró en el marco de la puerta. Las dos se miraron, la vieja con el rebozo café y la niña con la mochila de conejo. Camila ladeó la cabeza. «¿Tú eres mi abuela?» Doña Chucha no respondió de inmediato. Se acercó. Se sentó en el borde de la cama con esa lentitud de los cuerpos que ya no negocian con la prisa. Miró a Camila de cerca, con esa calma de quien ha esperado tanto, que aprendió a no mostrar lo que siente en la cara porque, si lo muestra, se desborda. «Sí», dijo al fin, «soy tu abuela Chucha». «¿Y por qué tardaste tanto en venir?» Doña Chucha la miró un segundo. «Porque me perdí», dijo. «Pero ya llegué». Camila aceptó eso con la lógica impecable de los 6 años y siguió acomodando sus cosas. Doña Chucha se quedó sentada en el borde de la cama, mirándola, sin decir nada más. Desde la cocina, Valeria escuchó todo. No entró. Ese momento no era para ella. Era para las dos. Para el tiempo que no habían tenido y que estaban empezando a recuperar en esa habitación pequeña con olor a departamento nuevo y arroz rojo. Revolvió la olla. Esperó. Rodrigo vino el domingo. Trajo flores, que eran un gesto torpe y honesto al mismo tiempo, y una caja de chocolates que claramente alguien más había elegido porque eran exactamente el tipo de chocolates que le gustan a los niños, y Rodrigo no tenía ese tipo de conocimiento por cuenta propia. Camila abrió la puerta. Lo miró de arriba abajo con esa evaluación sin filtro de la infancia. «¿Tú eres el señor rico?», preguntó. Rodrigo parpadeó. «¿Quién te dijo eso?» «La abuela Chucha». Rodrigo miró hacia adentro del departamento. Doña Chucha, desde el sillón, levantó una ceja con una inocencia completamente fabricada. «Soy Rodrigo», dijo él volviéndose a Camila. «Un amigo de tu mamá. ¿Me trajiste chocolates?» «Sí, está bien. Pasa». Y se hizo a un lado con la solemnidad de quien acaba de conceder un favor importante. Rodrigo entró. Encontró a Valeria en la cocina. Le entregó las flores sin decir nada, como los hombres que no saben entregar flores, pero lo intentan de todas formas. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja. «Preguntó si podíamos tener un gato el primer día», dijo Valeria. «¿Y? Ya tenemos un gato. Se llama Warfarina». Rodrigo la miró. Valeria lo miró. Y los dos se rieron al mismo tiempo, en esa cocina pequeña con ventana al árbol, de una forma que no necesitaba explicación porque venía de un lugar que los dos conocían y que tenía que ver con copas de vino, y con veneno que no llegó a beberse, y con todo lo que había pasado entre ese momento y este. Afuera, en la calle, don Filemón Bautista pasaba caminando con su termo y su libreta, aunque no vivía en esa colonia ni tenía ningún asunto ahí. Lo había sabido todo desde antes que nadie, por supuesto. Se detuvo frente al edificio. Miró la ventana iluminada del primer piso. «Pues ya», dijo en voz alta, a nadie en particular. Así debía ser. Un señor que paseaba a su perro lo miró con extrañeza. Don Filemón le explicó el caso completo en menos de 1 minuto.
El señor siguió caminando sin terminar de entender, pero con la vaga certeza de que algo bueno había pasado en ese edificio. Don Filemón siguió su camino, satisfecho. Esa noche, cuando Camila ya dormía en su cuarto nuevo con Warfarina, hecho un ovillo a sus pies, Valeria se sentó en la sala. Sacó el escapulario de su abuela del cajón donde lo había guardado. Lo sostuvo un momento. Pensó en el cántaro, en el río, en los 3 años cargando sin quebrarse. Pensó en Luciana Vega, que había guardado un audio 16 meses por miedo, y al final lo había entregado porque el miedo no dura para siempre cuando la injusticia tampoco lo hace. Pensó en Rodrigo, que había tardado décadas en ver a su hijo con claridad y que cuando por fin lo vio no miró para otro lado. Pensó en su mamá, que cocinaba arroz rojo desde las 8 de la mañana para llegar con las manos llenas a los lugares donde la quieren. Pensó en don Filemón, que anotaba placas sin saber para qué y guardaba libretas que terminan siendo evidencia oficial en juzgados de lo familiar. Pensó en Camila, que en su primer día en casa nueva había pedido un gato y aceptado una abuela, y concedido entrada a un señor con chocolates con la misma gravedad con que los niños de 6 años toman las decisiones importantes. Colgó el escapulario en la pared, junto a la ventana, en el mismo lugar donde antes había una fotografía. Ahora la fotografía ya no era necesaria. La niña estaba en el cuarto de al lado. Valeria apagó la luz. En la oscuridad escuchó la respiración tranquila de la casa, el ruido lejano de la calle, el viento en el árbol de afuera. Y pensó, por última vez esa noche, en la copa. En esa copa que había cambiado todo sin que nadie lo supiera todavía. En el momento en que sus manos la tomaron, y su cuerpo supo antes que su mente que había algo que estaba mal y que mirar para otro lado era una forma de participar. No había sido valentía. O sí, pero no el tipo de valentía que se decide. El tipo que simplemente ocurre cuando una persona ha perdido suficiente como para saber que hay cosas que no se pueden dejar pasar. Cerró los ojos. Afuera, el árbol siguió moviéndose. Adentro, todo estaba quieto. A veces basta con cambiar una copa en silencio. El resto lo hace la vida.